Vamos a entonar una canción. Bueno, yo no la entono sino ellos, porque una canción para empezar hoy la palabra del Señor. Somos un cuerpo en Jesús, misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre eres tú. Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá y tu voluntad se hará, nuestro Padre y Dios eres tú. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Somos uno en el Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de los enemigos de la unidad. Mire al que está a su lado. ¿Es tu enemigo? No creo, ¿cierto? Somos amigos, ¿cierto? Gracias, Pablito. Y vamos a hablar entonces los enemigos de la unidad. Vamos a leer en el libro de Nehemías, capítulo 4, el libro de Nehemías. En este mes, llevamos 2 meses hablando de las relaciones. ¿Cómo nos ha ido si nos sacan un examen, una evaluación? ¿Cómo nos ha ido en las relaciones? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos perdonado? ¿Hemos hecho el propósito de no murmurar una vez que yo prediqué la murmuración? Hemos hecho la tarea de brindar amor, reconciliación, perdón, porque la palabra es para que usted y yo la vivamos, amén, para que usted y yo la practiquemos, porque podemos predicar. Una vez a un pastor dijo: voy a predicar el mismo mensaje durante un mes, y un hermano a la puerta lo llamó y le dijo: pastor, usted ya predicó ese mensaje, ¿otra vez va a predicar lo mismo? Dijo: sí, hasta que la iglesia tome una decisión de cambio, no dejaré de predicar el mismo mensaje. ¿Ah? ¿Qué le parece? Y 2 meses nos han hablado de las relaciones saludables. ¿Estamos practicando? Bueno, los poquitos que lo están haciendo los felicito, y los otros vamos a mejorar. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Sanballat que nosotros, ya tienen todos en Nehemías capítulo 4, para todos los que nos están viendo a través de los medios virtuales, bendiciones para ellos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. ¿Y qué? Y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, ¿sé qué? Se encolerizaron mucho. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los
acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con su espada, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno ¿a qué? A su tarea. Amén. Entonces, los enemigos de la unidad, los enemigos de la unidad. Todos nosotros tenemos grandes proyectos en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. Acá en la iglesia tenemos proyectos, allí en su casa, en su negocio, en su empresa. Todos nosotros tenemos proyectos para realizar, pero hay enemigos que no nos dejan permanecer unidos. Y esos enemigos desbaratan y quieren dañar los planes, los propósitos y los proyectos de Dios para nosotros como iglesia, como familia, como ministerio. Entonces vamos a trabajar hoy a favor de la unidad, pero vamos a conocer los amigos, los enemigos de la unidad, pero también vamos a ver los amigos de la unidad en esta hora. No solamente voy a hablar de lo malo, voy a hablar de lo bueno. Para hablar un poquito del contexto del libro de Nehemías, casi 300 años del tiempo de Nehemías, el reino del norte de Israel fue conquistado y la mayor parte del pueblo fue llevado cautivo en el 722. El rey Sargón de Asiria volvió a poblar Israel con sus cautivos de otras tierras y ahí se unieron, y ahí nacen los samaritanos, cuando fueron unidos los samaritanos con los judíos. Los judíos con otras tierras. 70 años antes, Zorobabel se les había arreglado para reconstruir el templo de Dios. Recuerda que reconstruyeron el templo, que lloraban y que ay, gloria a Dios que el templo fue reconstruido. 13 años habían pasado desde que Esdras había regresado a Jerusalén y ayudado al pueblo con sus necesidades espirituales. Esdras fue el restaurador en la parte espiritual, en la ley y en la palabra. Esto es algo del contexto para entender lo de Nehemías. Y dice entonces que ahora requerían de Nehemías para reconstruir el muro. O sea, ya ellos regresaron, ya ellos comenzaron a reconstruir sus casas, sus familias, su ciudad, y después viene Esdras y restablece lo que es la ley, pero faltaba reconstruir los muros. Imagínense una ciudad, la ciudad de Jerusalén, que tenía esos muros tan fuertes y poderosos. Y en el capítulo 3 habla de toda la reconstrucción y de cada familia de lo que se encargaba de reconstruir. Y entonces cuando llega Nehemías a reconstruir los muros, hay enemigos. Y no sé si usted y yo de pronto muchas de las veces queramos reconstruir nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, pero hay muros que tenemos que levantar, pero hay enemigos que se quieren también venir a dañar lo que usted y yo hemos planeado. ¿Cuántos hemos sentido enemigos de nuestra vida que quieren dañar nuestras, sí o no? Diga, bueno, estamos bien hoy. Entonces, hoy me quiero referir a la unidad que debemos tener nosotros y promover en la familia, promover la unidad en el trabajo y cómo vamos a vencer a esos enemigos. Entonces, ¿cuáles son los enemigos que aquí la palabra de Dios nos está mostrando? Hay 2 enemigos que yo descubrí aquí en la palabra del Señor mientras leíamos. Y esos enemigos eran Sanbalat, Tobías y todos sus compañeros. Pero ¿quién era Sanbalat? Sanbalat era gobernador de Samaria, la región justo al norte de Judea, donde Jerusalén estaba ubicada. Probablemente Sanbalat había esperado ser gobernador de Judea. Entonces él era gobernador de Samaria. Y llega Nehemías y Nehemías le quita
le quita como todo el entusiasmo. También habían intereses políticos, habían intereses económicos, había muchos intereses, y por eso Sanbalat, y él se enojó mucho, por eso que se encolerizó y que tenía rabia, como decimos nosotros los colombianos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran los enemigos? Y esos enemigos, ¿cuáles son los que usted y yo podemos tener para que no podamos avanzar en los planes, en los proyectos como familia? El primer enemigo que yo veo es la burla. ¿Cuál es? La burla. Porque dice en la palabra del Señor, cuando oyeron Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¡Wow! Se puso bravísimo. ¿Usted se ha puesto alguna vez bravo? Sí, yo también. Entonces se les inflan los cachetes, dice por ahí una amiga. Y se pone colorado uno y se enfurece. Y sabe que el enemigo no le gusta que su hogar sea estable, que su familia siga adelante, que su familia se una. Sabe que el enemigo no quiere que usted adore a Dios, que usted le sirva a Dios, que usted se entregue totalmente a Dios. Sabe que el enemigo no quiere que la iglesia Vida Nueva, el ministerio crezca. Sabe que el enemigo no quiere que sus finanzas crezcan, que la relación de pareja crezca, que usted que dice que ya llevo tanto tiempo sin casarme y me voy a casar, no quiere que usted se case. Esos son asuntos, son los enemigos que no quieren que nosotros crezcamos. Entonces aquí esto de hacer escarnio y de hacer burla, y comenzaron a burlarse y comenzaron a decir unas palabras fuertes. ¿Qué hacen estos debiluchos judíos? ¿Ustedes creen que se van a levantar y otra vez van a adorar a Dios y otra vez ustedes se van a creer pues los mejores y van a seguir sirviendo al Señor? Y entonces Tobías, todavía más sarcástico, dice: y si viene una zorra, va a destruir esos muros. ¿Qué tal que a usted le digan: no, usted no va a progresar en su matrimonio, usted como joven no va a salir adelante, usted en esa universidad, usted en ese proyecto de empresa, usted no va a salir adelante? Era igualito, porque había un propósito y un proyecto. Y sabe que cubrir los muros y levantar los muros es sinónimo de cobertura, de protección. Y mira qué importante, hermanos, que nosotros no nos dejemos desviar de ese enemigo que es la burla. ¿Se han burlado de usted porque es cristiano? ¿Se han reído de usted? Ay, se casó, ojalá le vaya bien. Ay, evangélico, ay, aleluya, ahora el santico, ¿a dónde lo ponemos? Venga, le pongo una vela. Así comienzan a burlarse de nosotros. Ay, no dice que va a la iglesia, y bueno, todo lo que se burlan. Ay, usted va a levantar ese almacén, ojalá le vaya bien. Y así comienzan a burlarse de los proyectos que usted tiene, y comienzan a reírse, y comienzan a hacer mofa, y comienzan a hacer escarnio. Y hacer escarnio es, ¿sabe qué? Es burla humillante y dañina. Significa la palabra escarnio. Una burla humillante y dañina. No sé si de usted se han burlado porque viene a la iglesia, porque quiere agradar a Dios, porque ya usted no toma la cerveza, porque usted ya dejó el cigarrillo, porque ya usted dejó la vieja maña y la vieja costumbre y la vieja manera de vivir, ¿cierto? Ríase por favor. Entonces, hermanos, se burlan, la gente se burla y la gente se burlará, pero hay un Dios que está con nosotros y nos va a sacar adelante, amén. Entonces, es un enemigo, y de pronto dentro de su casa, y usted se ha burlado de su hijo, del proyecto que tiene su hijo. Ajá. ¿Policía usted? ¿Qué tal policía? ¿No ve que cómo matan a los policías si no lo quieren? Usted va a ser agrónomo, pero ¿qué? ¿A dónde va a ir si todo es moderno? Y usted ahora, ay no, ¿qué tal? ¿Cómo se le ocurre? Entonces es interesante, hermano, que hay enemigos que destruyen la unidad. Y de pronto usted se ha burlado de su hijo, o usted esposo se ha burlado de su esposa, pero usted ¿qué va a salir adelante si usted no sirve para nada? O la esposa le dice al esposo: ¿pero qué? Si usted ni siquiera ora, ni siquiera ayuna, ¿qué va a salir adelante? Burlas, menosprecio, rechazo. Y se burlan de la iglesia, del ministerio Vida Nueva, se burlan de los pastores, se burlan de los jóvenes que quieren ser santos delante del Señor. Pero sabe, el Señor peleará por usted y por mí, porque Él está con nosotros. Ese es un enemigo.
Y ahí en su casa de pronto su hijo tiene un proyecto, su esposa tiene un proyecto, y recuerda cuando Sara, Dios le dijo que le iba a dar un hijo, y ella ¿qué hizo? Comenzó a reírse. Y el ángel oyó y dijo: ¿tú te has reído? No, 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 Señor, yo no me reí. Ella no creía en la palabra de Dios. Y sabe qué interesante, hermanos, que no nos dejemos desviar de la burla. Muchos se irán a burlar de usted. Muchos irán a criticar, a menospreciar, a rechazar, a hacerlo quedar en ridículo. Pero no nos dejemos llevar de ese enemigo, porque ese enemigo, ¿sabe qué? Causa mucho daño en la casa, mucho daño en la sociedad, mucho daño en la familia. El segundo enemigo que yo puedo ver, ¿sabe cuál es? El desánimo. Y miren lo que dice el versículo 10. Dice: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es tremendo cuando en usted hay un enemigo interno que se llama el desánimo. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces usted se desanimó mirando por la pantalla? Ay, no, yo no quiero esa pantalla, yo quiero venir a la iglesia. Yo lloraba porque quería estar aquí y gracias a Dios estoy en este lugar. Hermano, ¿cuántas de las veces las pruebas, las dificultades, los mismos enemigos que están ahí nos desaniman? Y le dicen: usted no sirve para nada. ¿Usted ya para qué? ¿Para qué sigue luchando por ese hombre, por ese esposo? Él es un alcohólico y no va a cambiar. Eso dice la gente. Pero hay un Dios que dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Él puede cambiar. Si quiere, apláudale al Señor. Él puede cambiar, hermano, la tristeza en alegría, las circunstancias difíciles. ¿Y sabe cuáles son las palabras textuales de ellos? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Mira, ellos iban en la mitad del muro y dice: edificamos pues el muro, versículo 6, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. O sea, ya iban en la mitad. Y cuando usted va en la mitad de la carrera, se desanima. ¿No le ha pasado? Cuando los estudiantes van en la mitad de la carrera, dicen: no, pero sería que elegí bien. Se desanima. Cuando usted va en la mitad de la relación de su matrimonio, se desanima. Cuando nosotros vamos en la mitad del ministerio que Dios nos ha dado, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque las fuerzas de los acarreadores, o sea, las fuerzas ya usted no tiene fuerzas. Ya usted dice: ¿para qué seguir? Ya no tengo ánimo, ya me cansé, pastora, ya me cansé de ese hombre. Ya me cansé de rogarle, como dicen por ahí una canción. Ya me cansé. Entonces ellos dijeron: ya no tenemos fuerzas. Porque ¿qué hacían estos enemigos tremendos? Oyéndolo, versículo 7, oyéndolo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod. Y bueno, se unieron más, ¿no? Porque era solo Sanballat, pero ahora se une ¿quién? Se une Tobías, se unen los árabes, los amonitas, vino todo su séquito. Porque viene el enemigo y te ataca más y te quiere debilitar y no quiere que tú sigas adelante. Y dice la palabra: y los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados y se encolerizaron mucho. Mire, nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Y usted y yo entendamos esto, que esas armas espirituales del mal vienen y te desaniman. Y te dicen: ¿para qué, pastora? Llevo 20 años orando, pastora. Pues siga orando. No hay un amén, pero siga orando. Porque viene la respuesta. Porque Dios es fiel. Clama a mí y yo te responderé. Entonces dice que conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Conspirar es que se unen todos ellos y dijeron: no nos vamos a dejar salir adelante y no los vamos a dejar.
Y mire que el enemigo trabaja y trabaja para que usted y yo no saquemos adelante el hogar, para que usted y yo no saquemos adelante la familia, para que usted y yo no saquemos adelante ese negocio, esa empresa, para que usted y yo no saquemos adelante el ministerio Vida Nueva. Él trabaja para que usted y yo no sigamos adelante. Entonces usted se debilita y dice: ya no doy más. Y cuando no damos más, miramos al Rey de Reyes y Él nos fortalece y Él nos levanta y Él nos sostiene y Él nos toma de la mano y Él nos saca en victoria. Y entonces los escombros, dijeron: el escombro es mucho, o sea, hay mucha basura. Le dijeron: no, esto hay mucha basura, ya no podemos más, ya vamos en la mitad, pero hay mucha basura todavía. No, usted no se ha dado cuenta cuando arregla su casa que, wow, sale basura, ¿o no? ¿O solo en mi casa? Y uno dice: ¿pero qué? El año pasado arreglamos los baños, ¿pero qué basura? Y basura, y saque, y toca pagar para sacar la basura, y saque. Y yo decía: ¿pero dónde salió toda esa basura? Entonces uno se desanima. Y hermano, yo estoy predicando esta palabra porque Dios me dio un sueño, que teníamos que sacar la basura que hay en la iglesia. Y Dios me llevaba a barrer con el pastor Efraín y me decía: mija, hay que barrer. Y yo barre y barre. Yo decía: pastor, pero es que es mucha la basura. Dijo: mamita, hay que barrer, así como habla él, ¿no? Hay que barrer. Y eso es el desánimo, hermano. Ese tenemos que quitarlo de nuestras vidas en el nombre del Señor. Amén. ¿Se ha desanimado alguna vez? Bienvenido. ¿A usted en este momento está desanimado? De pronto sí. Pastora, ya no más, ya no quiero más. Bueno, vine porque me tocó. Yo recuerdo en una ocasión que llegué a la iglesia, yo era joven y bella como ahora. Llegué a la iglesia y estaba aburrida porque las cosas no estaban bien y dije: bueno, esta es la última vez. Yo es que desafiando a Dios, ¿no? Porque uno es así, desafiante. Entonces le dije: Señor, esta es la última vez que voy a la iglesia y no vuelvo más a esa iglesia y no voy a ser cristiana, ni voy a adorar, ni nada de eso. Porque yo me la pasaba 24/7 en la iglesia. Entonces yo llegué a ese culto, llegó un pastor del llano y dijo: bueno, vamos a orar por los que tienen peticiones. ¿Quién tiene petición? Yo, por mi vida espiritual. Dije así. Y bueno, el pastor predicó y bueno, éramos como 20 personitas ahí. Y el pastor dice: venga para acá, hermanita, usted que dijo que venga, pase para acá. Y yo: ay, no, yo no quiero pasar adelante. Y Dios me habla y me dice: entiende y comprende que yo te amo y te necesito para el ministerio. Yo quedé fría, porque es que Dios sabe cuando usted y yo estamos desanimados. Y Él llega en el momento oportuno para bendecirnos, para levantarnos, para sostenernos. Oh Señor, yo dije: perdóname, Señor, porque estaba como desafiante hoy. Entonces el escombro es mucho. Ya no quiero más, ya me cansé de orar, de ayunar, de hacer esto, de hacer lo otro, de cambiar, de atender, de todo lo que me dicen en la iglesia. Ya me cansé. Viene el desánimo, pero también dice: no podemos edificar el muro. Y es bueno decir: yo no puedo, porque hay un Dios que me dice: conmigo lo podrás hacer. No puedo. Ellos dijeron: no, ya no podemos, eso está difícil. Y mire, además las voces de los otros que decían: ¿sabe qué? Se unieron y nos van a acabar. Mire que dijeron allá a ellos que se van a unir y los van a destruir a todos. Mire, y entonces todas esas voces que lo hacen a uno, pues bajar de nota y lo desanima a uno. Entonces el primer enemigo, la burla. El segundo enemigo, el desánimo. Entonces no debemos dejarnos contaminar. ¿Y es bueno sentir desánimo? Sí, todos sentimos desánimo. ¿Todos sentimos desánimo o no? Claro, somos humanos, las emociones, pero debemos seguir adelante con la ayuda del Señor. Ahora vamos a mirar cómo vamos a vencer esos enemigos. Cómo usted y yo vamos a vencer la burla, el menosprecio, el rechazo, la crítica, la murmuración, todo eso. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Qué hizo Nehemías? Dice el versículo 3, el versículo 4, entonces cuando Tobías dijo: eso ni una zorra pasa y lo sacaba. ¿Qué hizo Nehemías? Dice el versículo 4:
Oye, oh Dios, nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No vamos a orar así, ¿no? No vamos a orar así, Señor, acábalos. Si quiere, manda fuego al cielo y acabamos aquí con todos estos. No. Vamos a orar al Señor. Ese enemigo que usted y yo ha venido a nuestras vidas y a nuestra familia, al ministerio, a su proyección de vida, a su proyecto de trabajo, lo vamos a vencer orando al Señor. Y bien es clara la palabra que usted se la sabe. Vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Repita conmigo: vengan a mí los cansados y los cargados, que yo los haré descansar. Y es literal esa palabra, hermano. Si usted la toma y si usted le dice: ¿sabe qué, Señor? Estoy cansado, estoy cargada. Yo le digo así al Señor: Señor, estoy cansada y cargada. Me cargó la hermana Marta. Es un ejemplo, ¿no? Hermana Martica, no me carga. Es un ejemplo que yo estoy haciendo aquí. Señor, me cargué, Señor. Estoy aquí, de pronto estoy aquí, Señor, y estoy cansada y cargada. Entonces Nehemías va a la presencia del Señor y dice: mira, Señor, oh Señor, oye lo que están hablando. Oye lo que están diciendo de nosotros y somos el objeto de su menosprecio. Oye. Y es importante que tú seas sincero y vayas a la presencia del Señor y descanses en los brazos del mejor maestro. Estás cansado, estás cargado, estás aburrido, ya no quiere más. Mejor dice: ¿por qué no me dio el COVID y a mí que me muriera? Pues vayamos a los brazos del Señor y descansemos en ese refugio hermoso y eterno y verdadero que se llama la oración, y que es la presencia del Espíritu Santo que viene y Él llega y nos abraza, y Él llega y nos cobija, y Él llega. Y entonces cuando ellos se unieron más y más y más, dice el versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos pusimos. Mira, qué interesante que el enemigo de nuestra unidad debemos vencerlo. Para que no haya unidad debemos vencerlo orando. Ay, pastora, pero otra vez orar, ¿sí? Como dijo un presidente, yo lo digo de mi manera: orar, orar y orar. ¿Cierto? Debemos orar, debemos descansar. Usted debe de entrar a la presencia del Señor. Y yo siempre digo que la oración no es algo religioso, es algo natural, que salga de tu corazón, que salga de tu vida, que tú lo digas con esa naturalidad como tú eres. No llegue religioso: bueno, Señor, Padre querido, el omnipotente y soberano Señor, estoy delante de ti. No. Vaya y dígale: Señor, me siento mal, me siento triste, he fallado, he pecado, me siento mal, Señor, hoy vengo a ti. Como cantando: vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame. Entonces, qué importante. Lo segundo, hermano, para vencer al enemigo es la vigilancia. Y me pareció interesante cómo este hombre trabaja. Sabe que yo aprendí de él, aprendí la importancia, hermano, de no desubicarnos del propósito. Él no se puso a pelear con ellos. Él no se puso a decirles nada. Él no se puso a desafiarlos, ni siquiera. Él fue primero en la presencia de Dios. A Él es que tenemos que ir primero, amén. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando peleamos con el esposo? Ir a Él y decirle: ¿entonces qué? ¿Cuándo es que nos vamos a separar? No, Él no se puso a pelear. Él no se puso a decir cosas y a hablar barbaridades. No, Él simplemente fue al Señor porque Él es el Todopoderoso y Él sabe lo que usted y yo estamos pasando. Y en lo segundo que Él hace es poner guardia y vigilar. Mire el versículo que a mí me encantó, el versículo 9, para que por favor lo pongan en la pantalla. Dice: entonces oramos a nuestro Dios, versículo 9, y por causa de ellos, ¿qué hicieron? Pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¡Wow! De día. Qué tremendo esto, hermano. Para vencer el enemigo de la burla y del desánimo, usted y yo debemos estar, como decimos los colombianos, pilas.
vigilante, estar ahí. Y miren lo que sigue diciendo el versículo, ahora vamos al versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, temible, y pelead. ¿Qué les dice? Peleen ¿por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él los pone y les dice: bueno, vamos a trabajar. Esto no nos va a distraer. Esas palabras de ellos son necias, pero nosotros creemos más a las palabras de los necios que a lo que Dios ha dicho por usted y por mí. Y entonces Él le dice: mire, vamos a pelear. Es importante, hermano, que nosotros estemos vigilantes. ¿Estamos vigilando qué es lo que está trayendo la desunión en la familia? Cuando usted escucha a su familia y comienzan a murmurar, ¿usted se mete con ellos o dice: bueno, estoy pilas aquí porque aquí hay un enemigo que se llama la murmuración? ¿O no? Ay, es que si viera mi hermano, es que es mi cuñada, es que mi sobrina, es que esa nuera, es que ese yerno. Ahí tenemos que estar, ¿qué? Vigilantes. Y entonces ellos estaban vigilantes, poner guardia de día y de noche y colocar a los hombres en las partes más vulnerables. Eso me pareció interesante, donde dice el versículo 13, por favor pongámoslos en la pantalla. Entonces por las partes bajas del lugar y detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Veamos otra vez el versículo 13 que dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. La vigilancia. Estamos vigilando nuestros hijos, no para ver qué están haciendo, sino qué es lo que está tramando el enemigo contra ellos. ¿Sí o no? ¿Está usted vigilando a su esposo, como decía mi esposo llamándolo esta mañana a todas horas? No, sino ¿qué es lo que el enemigo está tramando contra su esposo, contra su familia, contra la iglesia, el ministerio Vida Nueva, contra su negocio? En una ocasión una hermana, nosotros teníamos, allá en Duitama, íbamos a los negocios y trabajábamos y orábamos por ellos, pero una de ellas dice: yo no sé qué pasa en este negocio, hay algo que no tengo algo en mi corazón que no está bien en este negocio, y por favor quiero que vayan a orar. Y fuimos a orar y encontramos un poco de cosas, entraron al negocio y le pusieron un poco de eso de brujería. Entonces ella estaba vigilando por lo que Dios le había entregado. Pero a veces nos falta esa perspicacia, esa sabiduría, ese discernimiento, y nos ponemos a pelear. Debemos estar vigilantes, vigilemos. Dice de noche y de día. Y él no se puso a llorar con ellos: sí, nos van a venir a atacar, sí, se van a unir todos. No, se unió el combo y van a venir todos contra nosotros. No, él colocó a cada persona en lugares estratégicos donde había vulnerabilidad, por las partes más bajas y por las partes donde estaba la situación más difícil. Él los colocó. Qué interesante es que usted y yo podamos trabajar así. Amén. Usted y yo, hermano, estamos trabajando para que eso el balance entre el trabajo y estar en vela. ¿Cuáles son las áreas débiles que nos están perturbando para que no haya unidad? ¿Cuáles son esas áreas débiles? ¿Ha descubierto esas áreas débiles? Hemos pedido al Señor: revélame qué es lo que está pasando, por qué esta situación, por qué no hay unidad en la casa. ¿Por qué no nos unimos como esposos? ¿Por qué no nos unimos como familia, con los hermanos, con todos? ¿Por qué no nos unimos como iglesia? En el trabajo, ¿por qué hay tantas divisiones y tantas peleas y tantos chismes? Estamos descubriendo, estamos siendo vigilantes. Y lo tercero para vencer el enemigo es la motivación. ¿Cuál? La motivación. Entonces Nehemías, ¿qué les dice? Les dice: no temáis delante de ellos.
Acordaos del Señor grande y temible. No debemos temer, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Usted, querido hermano, que ha venido en desánimo, que el enemigo ha querido perturbar y la visión y el proyecto de su casa y de su familia, no temamos delante de ellos. El Señor grande está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? El Señor grande y temible estará con nosotros. Porque recuerdan que cuando Sanballat se levantó a la primera vez en el capítulo 1 versículo 20, dice: el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Cuánto creen esa palabra? El Dios de los cielos nos va a prosperar, y nosotros sus siervos nos levantaremos, su casa se levantará, su familia se levantará, su negocio se levantará, hermano. La iglesia, el ministerio Vida Nueva se levantará, porque el Señor está con nosotros. Dale ese aplauso al Señor. El Señor peleará por vosotros. Aleluya. Dice el versículo: el Señor Dios peleará por usted y por mí. ¿Sabe? Somos el objeto del amor de Dios, y Él pelea por usted, y Él pelea por mí. Él pelea por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos. Él pelea por el ministerio Vida Nueva. Lo he creído, hermano. Es por gracia de Dios que estamos aquí. Es por misericordia, y la iglesia se ha sostenido. Es porque Él ha peleado por este ministerio. Dele un aplauso al Señor. La hermana Rosita que está ahí, dele ese aplauso al Señor, hermano. Y por último, el amigo de la unidad. Lo primero es ¿qué? La oración. Lo segundo, la vigilancia, estar vigilantes. Lo tercero, la motivación. Usted debe estar motivado con la palabra, con el Señor. Eso es lo que me motiva a mí. Y lo cuarto es la unidad en la diversidad. Entonces Él les dice: bueno, vamos a trabajar por sus hijos, por sus familias, por sus esposas. Y ellos comenzaron a trabajar, y dice que con una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. Y cada uno hacía su tarea. La unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad es muy importante, porque dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido, los enemigos entendieron que Jehová pelea por usted y por mí. Dice el versículo 15: y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dios desbarata los consejos de todo aquel que quiera venir a traer la desunión. Dice: nos volvimos todos, cada uno a su tarea. ¿Cada uno qué? A su tarea. Haga su tarea. Dígale al que está a su lado: haga su tarea. Haga la tarea. Haga la tarea de empresario. Haga la tarea de empleado. Haga la tarea de padre. Haga la tarea de madre. Haga la tarea de hijo. Haga la tarea de suegro, de suegra, de nuera, de yerno. Haga la tarea. Haga la tarea de pastor. ¿Dónde está el pastor? Haga la tarea de pastor. Haga la tarea de líder. Haga la tarea de servidor. Hagamos la tarea. Cada uno comenzó a su trabajo, a su tarea. No peleemos porque el otro no hizo, porque el otro no dijo. Yo soy peleadora. ¿Cuántos son peleadores? Qué pena. Sí, yo digo: ay, pero ¿por qué no hace las cosas como deben ser? Y yo entendí aquí que yo debo hacer mi tarea. Amén. Mi tarea de esposa, de madre, mi tarea de, ahora soy suegra, de suegra, mi tarea de hija, mi tarea de hermana, mi tarea de sierva, de pastora. Debo hacer mi tarea. Cada uno comenzó a hacer su tarea. Y dice que ellos comenzaron a trabajar, que ni siquiera se cambiaban solamente para irse a bañar. Entonces, querida iglesia, Dios quiere que usted y yo venzamos los enemigos de la unidad. ¿Ha visto usted que en su casa no ha venido la unidad? ¿Que en la iglesia no ha venido la unidad? Hagamos la tarea que nos corresponde. No de chismes, no de murmuración, no de escarnio, sino la tarea de orar unos por otros.
La tarea de estar vigilantes, vigilemos al hermano. No lo vigilemos para chismosear, sino vigilemos en oración, levantémoslo en oración, amén. Levantémoslo al que está desanimado. ¿Sabe? Dios me ha dado un don tan bonito que Dios me pone en mi corazón una persona y yo cuando la llamo es como si fuera Dios mismo. Dice: pastora, usted llega en el momento preciso. Y yo no soy de las que llamo a toda hora a todo mundo, pero cuando Dios me lo pone tengo que ir a dar una palabra, tengo que ir a decir lo que Dios manda decir. Hagamos la tarea. Levantemos al hermano, ayudemos a la familia, sostengamos al débil, socorramos al que necesita las fuerzas del Señor. Mire, la unidad es tan importante. Dejemos de criticarnos como familia. La familia es la mejor bendición que Dios nos ha entregado. Amén. Solo uno lo cree. La familia es la mejor bendición que Dios nos ha entregado. Ese hijo, esa hija, el esposo, la esposa, los yernos, las nueras, los nietos, es la mejor bendición que Dios nos ha entregado. Pero sabe, quitemos eso que está perturbando la unidad en la familia y trabajemos unidos. Unidos sirviendo al Señor, unidos salgamos adelante, unidos podemos. Dice que el pueblo unido jamás será vencido. Y el Señor nos dice: puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la eterna salvación. Pongamos la mirada en Él, pongamos la mirada en Él y Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener.